Esta lección es sobre los sensores. Los sensores como un componente de control de procesos. Si repasamos el modelo de control de procesos que ya hemos discutido en clase, recordamos que tenemos un proceso. Este proceso tiene sensores y actuadores. Si recordamos la analogía del cuerpo humano que dimos en clase, estos sensores lo que hacen es que nos permiten, igual que los 5 sentidos del cuerpo humano, saber qué está ocurriendo en nuestro proceso. De igual manera, tenemos los actuadores con otra función muy particular. Los actuadores, como en la analogía del cuerpo humano eran los músculos, son los que ejercen las acciones sobre el proceso. Ahora bien, vamos a enfocarnos en los sensores desde el punto de vista de control de procesos en tiempo real en un proceso automatizado, que es el enfoque de este curso. Estos sensores se comunican al controlador a través de los circuitos de interfase, específicamente son las entradas. Cuando discutimos en clase el PLC, las entradas son los que tienen el triangulito azul. Ese controlador tiene unas conexiones de salida que eran los módulos con triangulitos rojos y esos módulos de salida comunican a los actuadores. Esos actuadores son entonces quienes ejercen acciones en el proceso para reaccionar a los cambios que necesitamos hacer. En esta lección nos vamos a enfocar en los sensores. Vamos a hablar y explicar diferentes tipos de sensores, tanto existentes en el mercado como los que tenemos disponibles en el laboratorio para el uso de ustedes. ¿Qué es un sensor? Vamos a ver diferentes aplicaciones de sensores y a definir el término sensor. Un sensor es un dispositivo. Es un dispositivo que responde a una cantidad de entrada, ¿verdad? Que en inglés se le conoce como input, generando una salida en la forma de una señal eléctrica o óptica. Tenemos diferentes tipos de sensores. Estamos continuamente impactados por sensores en nuestro medio ambiente y a veces no lo sabemos. Cuando manejamos por las carreteras hay sensores en todos lados que permiten controlar el tráfico. Para tener el diagnóstico, el pronóstico del medio ambiente, usan sensores para poder decirnos si esperamos que llueva o no llueva, niveles de humedad, niveles de precipitación. De igual manera, cuando vamos a un hospital, ponen sensores en nuestro cuerpo para monitorear diferentes información, como lo que es la presión, como lo que es el corazón, las palpitaciones, etc. Estamos continuamente impactados por sensores en nuestro medio ambiente que están midiendo diferentes cosas para proveer esa información y ayudar en la toma de decisiones. Otros ejemplos muy aplicados a la industria, con diferentes usos, tenemos los sensores de presión, tenemos los sensores magnéticos, tenemos sensores de temperatura que son muy aplicados a lo que es sistemas de calefacción, sean sistemas de calefacción o de enfriamiento en el hogar, de aires acondicionados, y tenemos sensores médicos. Si miramos los sensores y la ingeniería, realmente la ciencia de sensores y la ingeniería podemos ver que son relevantes a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo la seguridad, incluyendo el monitoreo, incluyendo la vigilancia, con sus diferentes aplicaciones. Los sensores centralizados en las aplicaciones industriales se utilizan para el control de procesos, el monitoreo y la seguridad. Los sensores que están centralizados en la medicina se utilizan para el diagnóstico
monitorea el cuidado crítico y la salud pública en general. Cuando hablamos de sensores, es importante definir cierta terminología que nos permite diferenciar entre tipos de sensores. Hay dos tipos, digitales, que también se les conocen como on-off, y análogos. Los digitales o on-off van a detectar la ocurrencia de un evento. Estos son binarios en su naturaleza, lo que significa que van a transmitir un valor de 0 o 1. Si recuerdan cuando discutimos el PLC y discutimos cómo funcionan los módulos de entrada junto con los sensores, realmente lo que está haciendo la diferencia es si fluye o no fluye corriente. Un 0 representa que no fluye corriente, mientras un 1 representa que sí fluye corriente, donde hasta cierto punto se pudiese ver el sensor como un interruptor, y de esa manera es que manda la señal eléctrica al PLC indicando la información que se necesita en ese momento. Pudiera ser que signifique que detectó presencia de un objeto o por lo contrario que no hay presencia de un objeto. Igual que dice aquí en esta narrativa, estos se van a comportar como un switch, como un interruptor. Por otro lado están los sensores análogos. Estos sensores van a medir una variable continua. Un buen ejemplo de un sensor análogo es lo que acabamos de discutir, sensores de temperatura, por ejemplo. Para efectos de este curso nos vamos a enfocar en los sensores digitales. Y aunque nos enfoquemos en los sensores digitales, si en un futuro ustedes tuvieran la necesidad de trabajar con algún análogo, ya está familiarizado con el tema y pudiera fácilmente hacer esa transición, buscar información y poder trabajarlo. Otra terminología importante la vamos a discutir aquí. Un concepto bien importante es lo que se conoce como el estado natural del sensor. O en otras palabras, si el sensor permite o no el flujo de corriente cuando está en su estado natural. A esto se le conoce como normally closed y normally open. ¿Ok? Puede ser que el sensor en su estado natural permita el flujo de corriente. En otras palabras, que esté prendido, on. En ese caso, se considera que ese sensor está normally closed y se utiliza este símbolo para mostrar que en su estado natural, cuando el sensor no está siendo impactado, por ejemplo, en alguno de los sensores que vamos a estar trabajando, lo que se detecta es la presencia del objeto, pues quizás no hay un objeto allí. O más aún, no estás habiendo una acción sobre ese sensor. Pues ahí, si permite el flujo de corriente, significa normally closed, que en su estado natural está cerrado, no, ¿verdad? En su estado natural permite el flujo de corriente. Por el contrario, el sensor puede estar normally open o normalmente abierto. Como podemos ver en esta figura, necesita que se actúe sobre el sensor para que entonces permita el flujo de corriente. Este es un concepto sumamente importante en el trabajo con los sensores. Para efectos del curso, lo que se recomienda, si tenemos control sobre el estado natural de ese sensor, hacerlos todos de forma consistente. Próximamente estaremos discutiendo el sensor de límite, limit switch, interruptor de límite. En este caso, siempre recomendamos que lo conecten normalmente abierto, de forma tal que cuando trabajen la programación ya ustedes tengan esa información y puedan entonces tomar acción y programar pensando que todos están normalmente abiertos. Realmente en el caso del sensor, el interruptor de límite o el limit switch, usted pudiera usar cualquiera de las dos configuraciones, el sensor lo permite, pero si las combina se le va a confundir cuando esté entonces trabajando con la programación. Repetimos, el sensor, dependiendo si permite el flujo de corriente
en su estado cerrado o abierto se conoce como normally closed. De lo contrario, si está apagado en su estado natural, entonces se conoce como normally open. Otra información importante para estos sensores es entender lo que son los conceptos del pole y del throw. En este caso lo voy a trabajar en inglés para que se les haga más fácil entender el concepto. Un pole es lo que se conoce como la conexión de entrada, mientras que un throw se les refiere a la conexión de salida. Vamos a ver este primer ejemplo que tenemos aquí. Si miramos aquí tenemos una sola conexión de entrada y tenemos una sola conexión de salida. Por lo tanto, se le llama single pole, single throw. Aquí también podemos ver que este interruptor, al estar dibujado de esta manera, nos dice que es normally open, normalmente abierto. Que para que este interruptor permita el flujo de corriente debe ser activado, debe ser impactado, ¿verdad? Para que entonces permita el flujo de la corriente. De lo contrario, su estado natural es normal y open. Su estado natural es que no permite el flujo de corriente. Repetimos, esto es un single pole, tiene una sola conexión de entrada, de input, y single throw, tiene una sola conexión de salida, una sola conexión de output. Vamos entonces a ver este otro ejemplo que tenemos aquí abajo. Este ejemplo es double pole, single throw. ¿Por qué? Si miramos las entradas, tenemos dos conexiones de entrada. Ok, pues eso significa que es double pole, porque los pole lo que miran son las conexiones de entrada. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces no es double throw y es single throw? Es sencillo, la salida se considera que tiene una sola conexión de salida. ¿Por qué? Porque estos dos interruptores están entrelazados, están conectados entre sí, lo que permite que tengamos solamente dos estados: el estado de no conectado, que es el estado natural que nos muestra la figura, o el estado de conectado. Por lo tanto, se mantiene single throw, como que tiene una sola conexión de salida, porque o no está conectado a nada o está conectado a estos dos puntos. Por esa razón se considera single throw. En este caso, ambas conexiones son normalmente abiertas, porque si se fijan en la figura no están conectados. El dibujo siempre nos va a representar el estado natural del interruptor cuando no está siendo activado. En este caso, cuando el interruptor es activado, cerraría y entonces permitiría el flujo de corriente. Repetimos, esta configuración es double pole porque tenemos dos conexiones de entrada, mas sin embargo es single throw porque aunque aparenta tener dos conexiones de salida, realmente tengo solamente dos estados, o no está conectado o está conectado. Por lo tanto, se considera que es una sola conexión de salida. Vamos entonces a ver esta configuración. Esta configuración es bastante llevadera. ¿Por qué? Porque tenemos aquí single pole, una sola entrada de input, ¿verdad? Un solo input. Por lo tanto es single pole. Sin embargo, el otro lado es double throw, porque tengo dos conexiones de output, donde significa que este interruptor pudiera conectar esta entrada con este output. Ese es su estado natural, por eso se le conoce como normally closed. En este lado en particular está normalmente cerrado, permite el flujo de corriente desde este punto hasta este punto. Sin embargo, se considera double throw porque tiene o esta conexión o esta conexión. Tiene dos posibles conexiones de output.
Así que está conectado este input a este output o está conectado de este input a este otro output. Este output se identifica como normally open, normalmente abierto, porque según nos muestra la figura, en su estado natural está normalmente abierto. Debe estar activado o impactado este sensor para que entonces haya un movimiento de esta placa de metal en esta dirección y entonces permita el flujo de corriente allí. Por último, tenemos esta configuración más compleja, donde esta configuración se conoce como double pole, double throw. Double pole porque tengo dos entradas, dos inputs. Double throw porque tengo dos posibles conexiones de output. Podemos ver que estos están entrelazados entre sí. Sin embargo, están conectados en estos dos puntos, según muestra su estado natural de normally close, o al causar un desplazamiento por, ¿verdad?, impactar el sensor, activar el sensor, entonces se podría conectar a estas otras dos conexiones. Aunque aparenta tener 4 outputs, realmente ocurre lo mismo que observamos en esta otra configuración a la izquierda, donde aquí en esta configuración que estamos mirando ahora, lo que ocurre es que aunque tengo 4 posibles conexiones, realmente se conecta a estas dos o a estas dos. Así que por eso este double throw es similar a este double throw. Aquí tengo solamente un input, por lo tanto tengo un input y dos outputs. Pero aquí tengo dos inputs y aunque tengo 4 outputs, se conecta a estos dos outputs o a estos dos outputs. Por eso se mantiene double throw. Jóvenes, les recuerdo que si aún tienen dudas sobre este tema, podemos aclararlas en la próxima clase, que estaremos presencial. Así que no se preocupe, vuelva a escuchar esta parte de la explicación y cualquier duda las podemos atender, ya sea en horas de oficina, que estaré el jueves, o al principio de la próxima clase. Tenemos otros tipos de interruptores manuales. Tenemos lo que se conoce como el toggle switch, que ese toggle switch quizás lo vemos en algunos equipos electrónicos. Tenemos lo que se conoce como el slide switch. El slide switch es bien común en los juguetes. Tenemos lo que es el push button, ¿verdad? El push button es bien común, se utiliza mucho como un botón de emergencia, por ejemplo, en un proceso de manufactura, para poder parar el proceso lo antes posible cuando tengamos una emergencia. Y también tenemos el rotary switch, que es bien común en los abanicos. Así que cuando entren al salón de clase, miren a su derecha y vean los rotary switch que tenemos justo al lado de la puerta para prender los abanicos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre el toggle switch, ¿verdad? Es un interruptor muy sencillo donde simplemente permite o no permite el flujo de corriente. Si miramos este circuito en particular, si cierra ese circuito va a permitir el flujo de corriente a la bombilla y va a permitir que la bombilla se prenda. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el slide switch. Si jugamos un ratito y miramos con calma este circuito, podemos ver cómo la corriente va a fluir por diferentes lugares dependiendo de la posición de mi slide switch. En este caso me permite 3 posiciones. Realmente lo que ocurre es que de forma por conexión me dice si fluye o no fluye. Vamos a observarlo. La corriente siempre va a salir del lado positivo de la fuente de voltaje, ¿verdad? Eso lo tenemos que grabárnoslo muy bien. Siempre que vamos a analizar un circuito, vamos a comenzar por el lado positivo de la fuente de voltaje. La corriente sale de este lado positivo y continúa hasta este lugar. Vamos a asumir que el slide switch está en la posición provista en este momento. Así que significa eso, significa que entonces la corriente va a pasar por el slide switch y va a bajar aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí tengo un push button.
Si ese push button está abierto, realmente no va a fluir corriente por el circuito. Si el push button está cerrado, entonces sí va a fluir corriente y va a dividirse aquí, va a pasar por ambos diodos y va a llegar al ground, ¿verdad? Va a terminar en el negativo de la fuente de voltaje. Si por el contrario movemos este slide switch aquí, quiere decir que la corriente va a pasar de aquí a este lugar. ¿Qué significa eso? Que no hay nada conectado, así que realmente no habría, ¿verdad? La corriente no va a fluir porque no está conectado. Si por el contrario conectamos este con este, pues ahí sí la corriente va a fluir, ¿verdad? Conectamos aquí, sube y fluye aquí. Y entonces va a continuar la corriente por esta ruta que tenemos aquí. Y ahí pudimos ver un ejemplo de cómo funciona tanto el slide switch como el push button. También tenemos el rotary switch, que hacemos la analogía de los abanicos. Realmente lo que ocurre es que tengo un solo input. Tengo un input y tengo varios outputs, ¿verdad? Donde puede estar conectado a cualquiera de ellos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de los diferentes sensores que tenemos disponibles en el laboratorio, donde ustedes van a interactuar con muchos de ellos, tanto en los laboratorios como en su proyecto. Uno de los más comunes es el interruptor de límite, limit switch. El limit switch se caracteriza por esa forma que pueden ver ahí en la foto. Los del salón son un poco diferentes, pero los van a practicar y los van a trabajar en su laboratorio. Como pueden ver, tiene una cubierta que se le conoce como el housing, plástica, que recoge, ¿verdad?, los diferentes componentes del sensor. Tiene lo que es un interruptor, el actuator switch, ¿verdad? Que aquí es una plaquita de metal que al presionarse presiona internamente componentes del sensor para entonces ejecutar las acciones que me interesan. También pues tiene sus contactos que son sumamente importantes para cumplir con su función, porque ellos sí pueden trabajar con cualquier tipo de objeto, sin embargo debe ser un objeto sólido y debe requerir cero distancia. Cero distancia significa que tiene que tocarlo, ¿verdad? Y no siempre tenemos esa facilidad en los procesos automatizados. Es importante recalcar que este dispositivo tiene una razón de cambio de 3 Hz, que eso nos ayuda a considerar, ¿verdad?, cómo fluye la información a través del sistema y asegurarnos que llega a tiempo. Realmente para efectos de este curso y del uso que se le da al sensor y de las distancias que tiene que recorrer los circuitos, pues no es algo sumamente relevante. Pero sí, pues en otros casos pudiera ser relevante. Si miramos lo que son las ventajas y las desventajas del interruptor de límite, podemos ver como una de las ventajas más grandes es su bajo costo. Por eso tenemos tantos disponibles en el laboratorio y ustedes lo van a usar muchísimo. Entre los usos más comunes, ustedes pueden utilizarlo para identificar una posición, la posición de un motor, si se está moviendo por un riel, etc. Ya verán los ejemplos en los videos que están observando para el proyecto. Es un sensor sumamente simple y que está disponible y también puede ser utilizado en ambientes extremos. Por otro lado, sus fallas. Una de ellas es que puede tener, ¿verdad?, sus contactos pueden tener fallas de acuerdo a fallas eléctricas y debido al arqueo. Eso no lo hemos observado en el laboratorio, pero entendemos que quizás en un ambiente más severo, donde recibe mucho más temperaturas altas y se utiliza muchísimo más, pues entiendo que sería algo que hay que tener esa precaución. Para efectos del curso no es algo que afecte como ver. Otra desventaja es que yo entiendo que relacionado a lo comentario anterior, se considera el weakest link, ¿verdad?, el eslabón más débil del sistema automatizado. Pues porque puede ser afectado por el arqueo de sus contactos. También se puede afectar por temperatura y humedad.
tampoco este factor lo observamos aquí en el laboratorio. Si miramos varios ejemplos, hay diferentes. Por ejemplo, aquí vemos un sistema de transportación donde cada vez que se presione ese sensor nos permite inclusive contar cuántas piezas han pasado por ahí. Tenemos otro ejemplo que tenemos un sensor de límite para detectar cuándo se me acabó el papel de toalla. Y ese ejemplo me gusta mucho porque en ese ejemplo podemos imaginarnos, ¿verdad? El sensor de límite ahí con el papel y en ese caso estaría presionado. El sensor estaría presionado mientras tengo papel y dejaría de presionarse cuando no tengo papel, ¿verdad? Porque la idea es que funcione por sí mismo. En ese caso, pues hay que tener precaución cómo se ponen los sensores de, ¿verdad? Los limit switch, cómo se ponen en el proceso, si se ponen normally close o normally open. Después que seamos consistentes con una de las dos vertientes, casi siempre pues tratamos de que sean normally close, open, perdónenme. Si no, pues hay que también tener cuidado con la programación. Tenemos el sensor fotoeléctrico, es uno de los más queridos, de los más comunes, y ya van a ver por qué. Este sensor, ya diferente al que acabamos de ver, al interruptor de límite, no requiere contacto directo con el objeto. Inclusive, es uno de los de mayor distancia, de los que tenemos en el laboratorio, de los que mayor distancia nos permite. Este sensor se utiliza para detectar distancia, ausencia o presencia de un objeto. En este caso, los objetos deben ser opacos o semitransparentes. Esto no nos afecta en el laboratorio hasta el momento. No he visto ningún objeto que hayan tenido problemas. Y también es importante recalcar que hay tres tipos de estos sensores. Tenemos el que se conoce como difusivo reflectivo, diffuse reflective, retroreflectivo, retroreflective y through beam. Es importante también decir que este tiene una razón de cambio de 100 a 1000 Hz. Vamos ahora a discutir cada uno de ellos por separado. Si miramos el sensor fotoeléctrico diffuse reflective, el de direct reflection, en este caso, este sensor utiliza la luz que está directamente reflejada en el objeto para detectar, ¿verdad? Va a reflejar la luz del objeto, ¿verdad? En este caso, en el uso de fotoceldas es importante mantener en mente que el color y la reflectividad del objeto puede afectar la sensitividad en la distancia, ¿verdad? Y la distancia de operación es data técnica, ¿verdad? Que se relaciona de mate, ¿verdad? Relaciona al papel mate blanco. Esa información técnica se va a relacionar al papel mate blanco. Por lo tanto, si la industria fuera necesaria, tendría que hacer unos ajustes, ¿verdad? Y validar cuál sería el color de esos objetos. Vamos entonces a continuar con el próximo. Repito, el diffuse reflective refleja la luz del objeto. Otro tipo de sensor fotoeléctrico es el que se conoce como retroreflective, ¿verdad? En este caso es reflexión con un reflector. El anterior, la luz reflejada del objeto. El objeto hacía la función de reflector. En este caso no. En este caso, un objeto es detectado cuando este objeto interrumpe la luz que está siendo reflejada entre el sensor y el reflector. En este caso, las fotoceldas permiten mayor distancia de sensitividad, mientras que los rayos que emiten son totalmente reflejados del recibidor. Discúlpeme, mientras los rayos emitidos son totalmente reflejados hacia el recibidor. Por lo tanto, el recibidor, si refleja la luz, no hay objeto. Si no refleja la luz, es que hay un objeto interrumpiendo.
Y por último, el tercer tipo de sensor fotoeléctricos es el que se conoce como through beam. En este caso tenemos dos sensores. Tenemos un emisor, sender, y un receptor, emitter. En este caso, va a detectar el objeto cuando, obviamente, el emisor mande la señal, pero el receptor no la reciba. Así que es bien importante entender que quien indica aquí que hay un objeto es el que la recibe. El emisor siempre va a estar emitiendo la señal. El receptor es el que indica si recibió o no la señal para entonces identificar si hay un objeto o no. Físicamente aparentan ser como dos cablecitos aparte, pero realmente están enviando esa señal. Este tipo de sensor permite que haya una distancia más larga, pero hay que tener precaución, aunque no afecta el curso, que la diferencia en material pudiera afectar esta distancia. Para efectos de este curso, pues este problema no se ha observado. En general, ¿cuáles son las ventajas de estos sensores? Estos sensores, de todos los que tenemos, permiten detectar las distancias más largas. En general, esa es una cosa buena de estos sensores. Otra ventaja es que no requieren contacto directo con el objeto. Pueden hacer sus evaluaciones sin contacto directo con el objeto. Y otra, ¿verdad?, cosa buena es que no tienen arqueo en los contactos. Por otro lado, las desventajas es que hay que mantenerlo limpio. Se puede afectar por ambientes severos y se puede impactar por la luz del ambiente. Debido a que estos sensores funcionan reflejando la luz, definitivamente la luz del ambiente es muy importante. Diferentes aplicaciones podemos ver, ¿verdad? Y si han tenido la oportunidad de salir quizás de una urbanización con control de acceso o en la entrada, ven un espejito a un lado y como un sensor al otro. Y ese sería el caso de retroreflective, que es el que estamos viendo aquí. En este caso, yo puedo estar contando cajas y puedo estar verificando cada vez que pasó una caja, que eso me cuente, ¿verdad? Y eso de contar, pues obviamente sería ya basado en el código que tengamos en el controlador. Y aquí tenemos el retroreflective, aquí tenemos el true beam, aquí tenemos el primero, ahí tenemos el diffuse reflective, que está reflejando del objeto. Y aquí también tenemos retroreflective otra vez. Un concepto que se utiliza para este tipo de sensores es lo que se conoce como ganancia fotoeléctrica. La ganancia fotoeléctrica requiere un mínimo y un máximo de luz. Y esto se utiliza, ¿verdad?, para los circuitos on-off fotoeléctricos. Nos permite calcular el exceso de energía, ¿verdad?, basado en el mínimo requerimiento de energía y el nivel de energía recibido. Una buena manera de verlo es que esto nos va a ayudar a identificar las distancias de detección de acuerdo a la luz que yo tenga disponible. ¿Por qué luz disponible? Porque lo que puede afectar la luz es cuán sucio o limpio esté mi medio ambiente. Aquí tenemos una guía que puede mostrar, por ejemplo, si tenemos un ambiente limpio, se recomienda una ganancia de 1.5. Si tenemos un ambiente un poco sucio, se recomienda una ganancia de 5. Y si tenemos un ambiente moderadamente sucio, se recomienda una ganancia de 10. Por último, si tenemos un ambiente extremadamente sucio, tenemos una ganancia de 50. ¿Para qué nos sirven esos valores de ganancia? Pues cada sensor tiene una gráfica característica. Esta gráfica característica nos dice cuál es su distancia de detección para diferentes ganancias. En el eje de Y tenemos la ganancia y en el eje de X tenemos la distancia de detección. Si miramos este ejemplo en particular,
Si me dice que es un ambiente moderadamente sucio, sabemos que la ganancia recomendada es de 10. Así que si este 10 lo pasamos por la gráfica y tratamos de identificar los valores, esta es el mínimo de distancia de detección. Continúo para la derecha y entonces este es mi máximo de mi distancia de detección. ¿Qué valores corresponde eso? Pues eso corresponde a punto 15 y punto 4, ¿verdad? Lo tengo ahí apuntadito porque es un poquito difícil de ver. Realmente para efectos de examen, usted me puede preguntar, ¿verdad? Si tuviese duda de qué valores son, pero esos son los valores, los que les acabo de decir. Otros sensores muy interesantes son los sensores de proximidad. Los sensores de proximidad tenemos tres tipos aquí mencionados: el reed switch, el inductivo y el capacitivo. El reed switch consiste en un sensor magnético que consiste de dos metales, ¿verdad? Dos láminas de metal. Tiene dos láminas de metal encapsuladas en un cristal. Dos láminas de metal encapsuladas en un cristal, que estas dos láminas se van a pegar cuando estén expuestas a un magneto. Aquí los objetos que se utilizan deben ser magnéticos porque entonces tienen que causar ese desplazamiento de las láminas de metal. Aquí hay una distancia de detección máxima de 30 milímetros y tiene una razón de cambio de 500 Hz. Las ventajas de este sensor es que es simple, económico y viene en pequeños paquetes. La desventaja es que se pueden afectar por las vibraciones, requieren el uso de magnetos y son susceptibles a fallas eléctricas, ¿verdad? Donde puede haber arqueo de los contactos. Aquí podemos ver dos casos de este dispositivo. En el caso que es normalmente abierto, debe entonces, significa que en su estado natural no permite el flujo de corriente, así que está abierto. Necesitaríamos entonces un magneto que se acerque, como este que está aquí, para al acercarse cierre ese, ¿verdad? Pegue esas dos láminas de metal. Acá tenemos la otra configuración, normalmente cerrado, normal y close, donde en su estado natural los están cerrados. Y entonces tiene que haber una fuerza magnética, ¿verdad? De un magneto para entonces abrir. Aquí podemos ver una animación muy interesante. Nos podemos imaginar que la cama tiene en sí un magneto y que tenemos dos reed switch, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí pudiéramos ver cómo cuando llega a los extremos, que están, ¿verdad?, los magnetos imaginarios, es cuando este reed switch pega las dos láminas de metal, ¿verdad? Es bien importante que puedan ver cómo funciona esa animación. Otro sensor de proximidad es el inductivo. Este sí lo tenemos disponible en el laboratorio. El sensor inductivo se caracteriza porque este va a detectar materiales ferrosos, metales. Su distancia de detección máxima son 50 milímetros y tiene una razón de cambio de 300 a 500 Hz. Estos sensores, cómo funcionan es que, si se acuerdan de sus clases de física, estos sensores forman un campo magnético. En su naturaleza ellos forman un campo magnético, pero ¿qué pasa? Cuando este sensor tiene un metal, ¿verdad? Un metal cerca, ocurre lo que se conoce como una deformación. Y esta deformación es lo que se convierte en una señal eléctrica, que es la señal eléctrica que va al PDC para entonces decir hubo un cambio, ¿verdad? Y entonces detectar o no un objeto.
¿verdad? Ahí podemos ver en la figura, recordando cuando trabajamos en física, lo que eran los embobinados, ¿verdad? Y cómo los embobinados causaban los campos magnéticos. Si recuerdan, teníamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Así que así es como funciona el sensor inductivo. Ventaja de este sensor es que se puede utilizar en ambientes extremos, que no requiere mantenimiento y es duradero. Pero una desventaja es la corta distancia de detección. Si recordamos, los fotoeléctricos se caracterizaban por su larga distancia de detección. Sin embargo, los inductivos no, es lo contrario. Tienen una distancia de detección corta. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es por ver su funcionamiento. ¿Qué impacta esto? Pues sí tiene un impacto cuando vamos a programar. Más adelante vamos a tener ejemplos cuando trabajemos programación, que al fotoeléctrico detectar primero y el inductivo detectar después es un problema. Hay que hacer unos ajustes quizás en la programación, añadir un timer para darle tiempo a que los dos sensores lo vean o diferente tipo de cambios para asegurarnos que funciona como usted quiere, ¿verdad? Que no asume que no está ¿verdad? Ese tipo de objeto no está porque no detectó metal y realmente es que no dio tiempo a que detectara el metal. Otra desventaja es que se pueden afectar por ambientes magnéticos metálicos que solamente detectan metales, ¿verdad? Eso es una limitante y que sus circuitos son complejos. Aunque para efectos de este curso no son tan complejos, pero en las aplicaciones pues ya hay otras circunstancias. Otro sensor es el capacitivo, ese no lo tenemos disponible. Es bien similar al inductivo, con la diferencia que este va a detectar, puede detectar hasta líquidos, sólidos y líquidos. Tiene una máxima distancia de detección de 30 milímetros y una razón de cambio de 400 Hz, de 500 Hz, disculpa. El capacitivo tiene las mismas ventajas del inductivo. Otra ventaja adicional es que puede detectar objetos que no son metálicos, puede detectar líquidos, pero tienen que estar en algún tipo de envase que no sea metálico, y puede detectar objetos pequeños y livianos. Como desventaja del capacitivo es las pequeñas distancias de detección, que es consistente con el inductivo, lo que es que también se pueden afectar por ambientes húmedos y los circuitos complejos, pues en los casos que aplique que nosotros no trabajamos. Otro tipo de sensor, que este no lo tenemos disponible en el laboratorio, pero es muy importante mencionarlo, es de mucha aplicación en la industria, se utiliza muchísimo, es la fibra óptica. La fibra óptica se caracteriza porque es flexible, transparente y está hecha de gas puro. En algunas ocasiones la fibra óptica va a requerir utilizar algún tipo de empaque especial o algún tipo de housing para proteger la fibra óptica. Y se caracteriza porque es costosa, ¿verdad? Y si vemos, ¿verdad? No vamos a entrar en las ventajas y las desventajas de la fibra óptica, pero es costosa, pero también se utiliza mucho, es muy buena. Otro tipo de sensor es el fototransistor. Este tiene una forma diferente en el laboratorio. Recuerden que pues esta presentación se está preparando a última hora debido a que quiero darle la flexibilidad mañana de que hagan sus cosas, ¿verdad? Por las circunstancias particulares que tenemos. Pero me gustaría que lo vean y lo van a ver en el laboratorio. No es como ¿verdad? Es más similar a esta cajita que tienen aquí abajo, ¿verdad? Esto es un LED, pero es más similar a esta cajita que está aquí abajo, pero no es como este que está aquí. Y entonces es como una cajita amarilla que tiene un puntito rojo para identificar la polaridad. El fototransistor es un dispositivo que produce un voltaje y una corriente cuando se expone a la luz. La clave, la peculiaridad del fototransistor es que convierte la luz en energía eléctrica. Que convierte la luz en energía eléctrica. Esa es la peculiaridad del fototransistor. Al convertir la luz en energía eléctrica, ¿verdad? No realmente la luz, la energía de la luz. Esa energía que le da la luz
la convierte en energía eléctrica, necesitaríamos entonces tener algún tipo de luz como parte del mecanismo, ¿verdad? De los circuitos. Así que en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un reflector, la luz se refleja y se refleja en el fototransistor y así es que funciona. Está hecho de un semiconductor bipolar, ¿verdad? Y en este caso, en los fototransistores, son los protones los que activan los fototransistores, los protones, esas partículas de luz. Y ahí podemos ver un esquemático del fototransistor. Tenemos el LED, que es el que está emitiendo la luz, ¿verdad? Y esa energía de esa luz es la que ese fototransistor la convierte en corriente eléctrica. Esto es nomenclatura de cómo se debe dibujar un fototransistor. La flecha que está aquí te indica la dirección de la corriente. Eso es bien importante. Así que la corriente va en esta dirección. Sumamente importante. Ventajas de los fototransistores es que pueden producir corrientes más altas que los fotodiodos. Realmente eso no nos afecta en el laboratorio, pero es un dato importante. Produce un voltaje, algo que los fotoresistores no lo pueden hacer. Son bien rápidos, su salida es particularmente instantánea, son relativamente muy económicos y simples. Son pequeños, más pequeños, tan pequeños que varios de ellos pueden ponerse en un computer chip, ¿verdad? Y eso es importante. En la era de las computadoras queremos todo más pequeño para poder hacer todo tipo de dispositivos. Desventajas es que están hechos de un material que se llama silicón, ¿verdad? Que no pueden manejar voltajes demasiado altos, lo que no nos afecta en el laboratorio. No permiten que los electrones se muevan libremente como otros dispositivos, como los tubos de electrones. Realmente tampoco nos afecta a nosotros. Y también son vulnerables a fallas eléctricas, ¿verdad? A picos eléctricos. Y también afectados por energía electromagnética. ¿Verdad? Quiero aquí mencionar un próximo tema que es bien importante porque esto afecta los sensores que hemos visto. Este concepto de syncing y sourcing, syncing NPN y sourcing PNP, afecta tanto a los sensores fotoeléctricos de todos sus tipos, los tres tipos de sensores fotoeléctricos, afecta a los inductivos, afecta a los capacitivos, pero no tenemos capacitivos al momento. ¿Okay? Estos sensores se conocen como una configuración, ¿verdad? De syncing o sourcing. Y esto es bien, bien importante que lo puedan identificar. ¿Okay? Syncing, lo que se conoce como NPN, y sourcing, lo que se conoce como PNP. ¿Cuál es la clave? Si miramos esto que está aquí, cuando ustedes vean estos sensores fotoeléctricos, estos sensores inductivos, van a ver que estos sensores tienen cada uno 3 cablecitos. Uno color brown, uno color black, color negro, y otro color blue, color azul. Así que aquí me está diciendo cómo son la configuración, cómo son las conexiones para cada uno de esos cables. Si miramos, vamos a olvidarnos por un momento lo que es el load, lo que es la carga. Si miramos, el brown siempre se va a conectar al positivo de la fuente de voltaje. El blue, el azul, siempre se va a conectar al negativo de la fuente de voltaje. ¿Okay? Brown siempre se conecta al positivo de la fuente de voltaje. Azul siempre se conecta al negativo de la fuente de voltaje. Sin embargo, lo que va a hacer la diferencia es la carga. La carga en ambos casos está conectado al negro, así que realmente podemos ver hasta cierto punto, entre comillas, que cada color siempre está conectado a lo mismo. El brown al positivo de la fuente de voltaje, el azul al negativo de la fuente de voltaje, lo podemos ver aquí, que es así también. Y que el negro va a la carga, pero hay una diferencia grande. En el caso de syncing, NPN, la carga, el load, tiene una polaridad positiva.
Y si se fijan, la P está en el medio. NPN, P de positivo. Así que en ese caso, el load tiene una polaridad positiva. Lo que significa que el cable negro, el black, va a traer una polaridad negativa. Una polaridad negativa. Entonces, en el caso de sourcing PNP, podemos ver que el load, la carga, tiene una polaridad negativa. Y ese cable negro se conecta a la carga, pero realmente ese cable negro va a tener una polaridad negativa. Voy a repetir, ¿verdad? Porque a veces uno, recuerden, voy a recordarles otra vez que estoy haciendo este video a última hora ante, ¿verdad?, la situación corriente. Me gustaría poder presentárselos en la sala de clases. Voy a repetirlo porque no sé si me trabé y se los dije mal. Voy a repetir. En el caso de sinking, tenemos la P en el medio. Significa que la carga va a tener una polaridad positiva. Si la carga tiene una polaridad positiva, el cable negro, el black, va a tener también una polaridad positiva. En sourcing, que es PNP, N, la del medio, es negativo. Eso significa que la carga va a tener una polaridad negativa y que el black va a tener también una polaridad negativa. Así que prácticamente el cable negro va a tener la misma polaridad de la carga. En nuestro caso, cuando yo les expliqué, y lo van a ver más adelante en el laboratorio, las conexiones del PLC, ya no es tan sencillo como un interruptor como hicimos en el ejemplito en la clase pasada. Pero sí es importante recalcar que estos sensores son los que van a determinar cuál es la polaridad que se le da a ese módulo de entrada. Si recuerdan, el común de ese módulo de entrada se conectaba a una polaridad que yo le dije que no importaba, que puede ser positivo o negativo. Pues realmente va a importar si usted tiene algún sensor PNP o NPN, dependiendo del sensor que tipo, va a tener que ponerle la polaridad de la carga. Aquí el módulo de entrada va a ser la función del load, va a ser la función de la carga. Por lo tanto, si usted tiene un sensor NPN, ese módulo, ese común, debe estar conectado al positivo. Si usted tiene un sensor PNP, ese común de ese módulo debe estar conectado al negativo. ¿Qué significa esto? Yo no puedo conectar un sensor NPN y un sensor PNP al mismo módulo. Si tengo de los dos tipos, tengo que conectar los módulos separados para poder hacer esto. Si no, voy a pasar un susto con la electricidad, ¿verdad? Y eso lo queremos evitar. Para esto, pues van a volver a verlo para el laboratorio. Me pueden hacer preguntas en horas de oficina el jueves también. Ahí tenemos simplemente otro visual de lo mismo para que lo vean. ¿Ok? Que lo pueden ver. También van a tener las transparencias, las van a tener también en e-courses, además de los videos. Vamos entonces a ver unos pequeños, ¿verdad? Ya estamos terminando el tema de hoy. Vamos entonces a ver lo que es la teoría de control. Vamos a repasar desde el punto de vista general. Si hablamos anteriormente, los sensores, dijimos, ¿verdad?, que se van a implementar en este sistema de control y nos ayuda a crear este feedback loop, ¿verdad?, donde nos da esa información que necesitamos para tomar decisiones. ¿Verdad? Y eso lo hemos visto ya. Pues realmente lo que queremos ver es algo sencillo. Esto es lo que es un sistema cerrado de control, donde es un poquito diferente a lo que hemos visto, pero es bueno que tengan la realidad, ¿verdad? Esto es lo que se trabaja ya cuando dan las clases de controles en eléctrica. Yo tengo unos elementos de control que yo voy iterando. La planta es como si fuera el proceso. Estoy manipulando unas variables, que esas variables están continuamente, está siendo monitoreado esa planta por el proceso. Y entonces eso me hace el feedback loop aquí, a donde están mis errores de mi producto.
¿verdad? De lo que sea que yo esté analizando. Así que, es un feedback loop continuo, sigo haciendo entonces cambios a esto que está aquí. ¿Verdad? Esto ya es algo más avanzado, es algo que no vamos a trabajar, pero quería por lo menos mostrárselo. Cuando hablamos de teoría de control, ¿verdad? Se utiliza para controlar la dinámica de un sistema utilizando el principio de diagrama de bloque. Y eso fue lo que les mostré, ¿verdad? Esto es diagrama de bloque. Más allá, los principios de teoría de control se utilizan en diferentes campos de estudio, lo que es, por ejemplo, la política y la economía de ser necesario. Jóvenes, ya con esto, ¿verdad? Hemos terminado este tema de sensores por completo.